¿Qué vamos a catar ahora, Pablo? Tenemos el 50, ¿qué me cuentas de él? 50, no me digas más. 50 es la edad del viñedo, del que sale 50, tempranillo. 50 son los años de Vitorino, cultivando el viñedo, construyendo, dedicado a este mundo, y sus hijos, Koldo, Mercedes, Asunción, quisieron pues, bueno, honrarle, hacerle un homenaje, un tributo y elaborar este fantástico vino. Cosa curiosa que no sabes seguramente. Cuéntame. Es que el vino, en principio, cuando se elaboró la primera añada, se distribuyó solamente para importadores, para distribuidores, es decir, para los amigos de la casa, los clientes fieles bueno, pues, en los que habían depositado toda la confianza en nosotros. Pero gustó tantísimo que nos pidieron que siguiéramos elaborándolo año tras año. Y así es como ha surgido el homenaje del 50. ¿Y qué dice Vitorino del vino? El Vitorino es muy bueno porque dice que es el único vino que le sabe y huele a vino, al vino de antes. Es su homenaje, tiene que ser un vino muy especial. Sí. Pues vamos a probarlo. El vino, como bien has dicho, es un varietal de tempranillo y lo hemos criado en barricas durante casi un año y tiene luego 6 meses más de maduración en botella. ¿Vamos a encontrar mucha madera, pues? No buscamos la madera, buscamos que permanezca la fruta y que nos aporte un poco de complejidad al vino. Unas especias. Bueno, como ves, es un color rojo rubí muy bonito, con un lagrimeo también muy interesante. De caída lenta. De caída lenta. Me gusta esta frase. En nariz. Pues la madera realmente no es la protagonista de la historia. Aquí encontramos mucha fruta compotada, ensamblada con roble tostado. ¿Un poquito de regaliz? Sí, el regaliz es muy clásico del tempranillo. Vamos a ver en boca cómo está. Es un vino muy bien armado, sabroso, potente. Y también es un vino muy delicado, muy agradable de beber. Tiene las características de nuestros vinos, es un vino muy mineral. Y bueno, un vino para presumir, con esos recuerdos de especias, de roble ¿verdad? tostado. Con esos recuerdos de posgusto de fruta madura. Delicioso. ¿Cómo lo maridamos? ¿Qué opinas? Déjame pensar. Mira, con lo que me has dicho de la mineralidad, del terruño, algo de temporada, algo nuestro. No solo de esta zona, sino nuestro de España. ¿Qué te parece un revuelto de setas? Setas de temporada. Buenísimo. ¿Sí? Qué fácil eres. Bueno, Y de segundo... complícamelo. Vale. De segundo, aunque sea un tinto, vamos a romper un poco moldes y vamos a ponerle un rodaballo, sin pescado graso. ¿Sí? Unos ajitos y unos espárragos trigueros, ¿qué te parece? Estupendo. ¿Firmas? Firmo. Vale. Vamos a por ello.